Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy emocionados porque hoy estamos iniciando nuestro primer capítulo de este podcast y pues bueno, hay muchas cosas de las cuales queremos platicar. Hoy nos acompaña y bueno, está aquí con nosotros mi amigo Ernesto García, ¿verdad? Sí. Ernesto García. Y yo, me pueden decir Paco, casi todo el mundo me dice Paco. De hecho, me llamo Francisco David, pero nadie me llama Francisco ni David. Siempre me han dicho Paco. Hasta mi hija cuando empezó a hablar dijo, ¿a poco te llamas Francisco? Nadie sabía que me llamaba Francisco. Pero bueno, dentro de las cosas que queremos hablar, justamente uno de los primeros temas es líder de alabanza. Y es que pues Dios nos ha permitido a mi amigo Ernesto y a mí poder desempeñar ese papel en la iglesia. Y creo que hay muchas cosas de las cuales podemos platicar al respecto. Realmente como en todos los ministerios o incluso en cualquier llamado, pues a veces vas aprendiendo ahí en el camino, ¿no? En el Ujú. camino, prueba y error, o cómo se dice. A veces aciertas, a veces cometes muchos errores y justamente es lo que queremos empezar a platicar. Y pues vamos a iniciar desde el llamado. ¿Cómo ves, Ernesto? Sí, sí, me parece muy bueno este tema. Creo que puede ser de bendición no solamente para nosotros, Ujú. sino también para las personas que nos lleguen a escuchar. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Tú cómo ves el liderazgo? Bueno, el hecho de ser líder, ¿tú crees que un líder nace o se hace líder de alabanza? Híjole, es una pregunta muy... Es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y no solamente en la alabanza, sino yo creo que en cualquier liderazgo. Porque yo creo que sí hay personas que por naturaleza, o sea, que nacen como con ese entusiasmo, ese carisma, ¿no? Para poder ejercer un liderazgo, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en un equipo de fútbol. Em, pero yo creo que también hay personas que jamás en la vida se imaginaban que iban a ser líderes o que Ujú. incluso este pues no tienen como mucha confianza, ¿no? Para poder decir, no, yo voy a ser líder en algún momento. O hay personas que pues tienen incluso confianza de más, ¿no? Que dicen, no, yo quiero ser líder, esto, pero ¿qué es lo que conlleva, no? Y es Sí. justamente los puntos que vamos a ver. Entonces, en resumen, si tú me preguntaras, ¿un líder se hace o nace? Yo diría que se hace, que Sí, se hace. sí, ¿Tú completamente qué opinas? de acuerdo. Es que yo creo que muchas personas piensan que, bueno, se dividen en dos, ¿no? Yo creo que hay un grupo de personas que piensan que un líder nace así con el talento innato y cañoncísimo. Y hay otro grupo de personas que piensan que un líder se va formando a través del tiempo. Claro. Y yo pienso que sí completamente se va formando a través de sus experiencias. Ujú. Y, y pues bueno, ¿qué más podrías agregar? Estamos viendo ahorita, y no sé si ustedes en estas fechas andan viendo una serie que se llama La Casa de David, que la verdad en algún momento me gustaría que hablemos un poquito al Ah, respecto de esa sí. serie, pero la verdad es que a mí me abrió mucho los ojos respecto al llamado de David, ¿no? Porque hemos escuchado muchas veces ese versículo donde llega Samuel y justamente manda llamar a todos los hijos de Isaí. Ujú. Y una de las palabras que le dice Dios a Samuel es, no te fijes en su apariencia, ¿no? Porque yo no miro como miran los demás, yo no miro la apariencia, sino yo miro el corazón. Sí, Entonces yo creo que esa es una confirmación a que muchas veces una persona que piensa que no tiene las cualidades necesarias para ser líder, en el corazón de Dios ya lo eligió como líder. Y es justamente cuando llega Samuel, manda llamar a todos sus hijos de Isaí. Isaí lleva a todos sus hijos desde el mayor hasta el menor, pero parecía ser que se le olvidó David,
¿no? Y le dice Samuel, oye, ¿son todos tus hijos? Y él dice, ah, sí, pero hay uno que anda por ahí cuidando las ovejas, como pareciera ser de cierta forma como menospreciando un poco, ¿no? Como diciendo, no, es que él es el menor, es que él es el más pequeño, no creo que él pueda ser el que tiene ese llamado, porque el llamado era para ser rey de Israel, ¿no? Entonces, muchas veces se menosprecia a las personas pensando que por ser pues las más pequeñas, las más humildes, por incluso hasta ser las más tímidas y decir, no, es que Dios no lo ha llamado a esa persona. Y bueno, ya entrando en ese tema, eh, a mí, por ejemplo, cuando me llamaron para ser líder de alabanza, el deseo de mi corazón siempre desde que conocí la música, pues fue alabar a Dios con los instrumentos, con la guitarra, con lo que fuera, porque uno de los primeros instrumentos que empecé a tocar fue la guitarra. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que en la iglesia en la que nací, eh, no había grupo de alabanza. Entonces realmente no había un líder como tal o una figura como tal, sino que el que llevaba el cargo de toda la alabanza, pues era el pastor. Sí. Entonces, bien, porque él desde su juventud, él fue músico, él fue cantante, el pastor con el que yo crecí. Y a él le apasionaba la música. Entonces, cuando empezó a ver que nosotros como jóvenes teníamos 12, 13 años, empezamos a querer tocar en la alabanza, él se emocionó muchísimo y él nos apoyó en todo. O sea, él decía, no, vamos a comprar guitarras. Había una iglesia que le daba cobertura, creo que de Estados Unidos o no me acuerdo de dónde, Ujú. pero les pidió instrumentos. Entonces, así como cuando un papá se entera que su hijo va a empezar a tocar un instrumento y así Sí, de luego toma. le da todo, ¿no? Así fue el pastor justamente con nosotros, pero jamás yo me imaginaba que pues yo iba a tomar el cargo pues de organizar todos los ensayos y todo eso. Entonces, fue hasta mucho tiempo después que que justamente me hicieron ese llamado, por decirlo así, de ser el líder de alabanza. Pero no sé, o sea, siento que hay mucha, incluso como duda, Sí. ¿no? A que cuando te dicen, oye, tú vas a ser el líder de alabanza, ¿por qué? Porque yo era el más joven de todos. O sea, ¿Qué edad tenías cuando...? yo tenía creo que 12 13 iba en la secundaria, iba como en segundo de secundaria, tenía como 13 años, No manches. como 13 años. Entonces pues dices, no inventes, o sea, habían unos hermanos que pues ya eran adultos. eh, a mí me encantó el inicio en el grupo Alabanza porque habían hermanos que tenían 40 años, 45 años, y todos estábamos muy entusiasmados. Fíjate, ya tocábamos y sabíamos 3 acordes. Yo me acuerdo que la primera vez que yo pude tocar en el grupo Alabanza, yo me sabía el acorde de sol, el de Ajá. do y el de re. Entonces habían alabanzas que tenían otras notas y en las alabanzas que tenían así un buen de notas, no las tocaba. Solo tocabas cuando aparecía el sol, ¿no? Sí, 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 sí. O parecía como que le estaba tocando ahí, pero en Sí, sí, realidad sí. le estaba muteando o así. Pero no sé, era una pasión por estar ya ahí. Y no sé cómo fue a ti Ujú. tu llamado. Bueno, eh, comenzando con esto, quiero tomar antes Ajá. ese ejemplo que diste también de David, ¿no? Creo que desde pequeño empezó a tener una adoración a la música, o Sí. sea, cañón, cañoncísimo. Entonces creo que eso también empezó a influir muchísimo, o bueno, yo lo veo desde mi perspectiva porque también me pasó, este, cuando nos volvimos cristianos, Ajá. mi familia se empezó nos empezamos a congregar todos en una iglesia y todo. Yo estaba muy chiquito, tenía como 5 años. Y estaba el grupo de alabanza, ¿no? Y tocaban bien chido. O sea, yo estaba chiquito y para mí era wow, porque Sí, nunca sí, sí. había visto un grupo en vivo, ¿no? O sea, fueran alabanzas o no, jamás. Y llegué a la iglesia y vi músicos y panderistas y así.
y dije, wow, no puede ser. Nunca se olvida ese momento cuando a mí, yo siempre lo comparo como Mike Wazowski, cuando, no sé si han visto Monster Inc., Ajá. cuando ve a los asustadores, Ah, así, sí. y que se le ilumina su ojo, iba a decir la mirada, pero se le ilumina su ojo nada más, y que desde ahí dice, quiero ser asustador. Sí, que van ¿no? entrando así, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Yo siento mucho lo comparo mucho eso, ¿no? Cuando tienes tu primer acercamiento o la primera vez que tienes una guitarra en tus manos, no sé, como que... Sí, es algo padrísimo. Bueno, yo quedé impresionadísimo con la alabanza la primera vez que estuve en la iglesia y estuvimos ahí congregándonos como 5 años tenías. 3 años, como 5 años, 6 años. Ajá. Y estuvimos ahí congregándonos un buen rato y llegó un cierto tiempo de mi vida, ahí en esa misma iglesia, donde yo le dije, mamá, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero que un hermano me enseñe. Y bueno, fuimos a hablar con la persona que estaba a cargo con el líder de la alabanza, con el líder, y no aceptó. Bueno, ni siquiera me quiso dar clase. ¿Qué te dijo? Sí, no, a mí no me dijo nada porque estaba chiquito, pero a mi mamá sí. Y me acuerdo que le dijo que no, porque mis manos estaban muy chiquitas y yo estaba muy chiquito. Y pues ni modo, ¿no? Ni modo. Es que, mira, deteniéndonos un poquito ahí y bueno, haciendo un paréntesis, este tema yo creo que da para mucho y lo vamos a hacer en varias partes. Pero deteniéndome un poquito ahí, creo que hay veces que como líder cometemos ese error. Sí. Y a mí me ha pasado. Fíjate, nuestra cultura es muy diferente a la cultura, por ejemplo, asiática. Ah, sí. No inventes, o sea, tú ves a un niño de 5 años, de 6 años y toca... Se avienta sus arpegios, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque como que ellos tienen esa cultura que desde que... No inventes, o sea, desde que empiezan a caminar... ya empiezan a inculcarlo un deporte, un instrumento, y por eso ves niños así prodigios que tienen 4 años, 3 años, y o sea, están ahí ya tocando acordes que no manches, o sea, ya aquí en esta cultura empezamos ya hasta después, y siento que yo, por ejemplo, hay muchos niños que se acercan en la iglesia, y que quieren pertenecer al grupo de alabanza. Sí. Entonces, ahorita, como tú lo estás diciendo, siento que hay veces que cometemos, al menos yo he cometido ese error, pero mira, no es justificación, definitivamente, pero creo que, y tú me vas a entender, que tú como líder no puedes abarcar tanto. Sí. O sea, hay veces que te tienes que enfocar, no sé, en los repertorios del domingo, en las festividades. Si tienes muchos en el grupo de alabanza, que tienes que dividir, o sea, tratar de organizar para mantener un equilibrio. Sí. Entonces, siento que hace falta uno de los apoyos principales al líder de alabanza, es que el líder de alabanza no es el maestro de todos, sí. ¿no? O sea, yo siento que se necesitan maestros para apoyar al líder. Y es como en el caso, me parece que es Moisés, ¿no? Cuando Moisés está de líder de todo el pueblo de Israel y llega su suegro y le dice, es que tú no puedes con todo eso, ¿no? Por eso pon hombres prudentes, obviamente no puso a cualquier persona, dijo pon a hombres prudentes a que te apoyen a eso. Entonces yo creo que eso fue lo que sucedió en ese entonces. No sé, no conozco al líder al que tú le dijiste, pero yo creo que algo así sucedió. Sí, no, ya tiene muchísimo tiempo, digo, ahorita ya tengo 22 años, pero ¿qué crees que esa pasión por mí de querer aprender y de estar en alabanza nunca se quitó? Cesó, nunca se quitó. O sea, tú tenías 5 años y como a los ¿cuántos años ya empezaste a tocar? Nos empezamos a congregar después en un lugar aquí cerquita y yo tenía, yo creo que igual como 12 o 11 años cuando empecé a aprender, o 10. Aprender, o sea, tu primer acercamiento fue a los 5 años. Ajá, sí, pero y de ahí me batearon, me dijeron, no, están muy morrito. Pero, mira, y no me vas a dejar mentir,
a partir de ahí empezaste a buscar más la música, Sí. ¿no? O sí. sea, escuchabas los cassettes, Sí. ya no te tocaban cassettes, discos. Discos. Ajá. Mi abuelita me acuerdo que tenía como ¿Tocadiscos? No, bueno, sí. Lo poníamos en el DVD y el Ajá. DVD lo transmitía a la tele, ¿no? Ah, sí. Pero tenía un buen de discos en una Ah, sí, una carpetita, disquera, ¿no? ¿no? Sí, No, sí, no sí, sé. sí, sí. Eso. Sí, portadiscos, es Ajá, sí, portadisco. que traía así como Ajá. librito. Sí, todavía me acuerdo que tenía era un balón, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenía ahí todos los discos de Marcos Witt, de Sobrenatural, Ay, men. de muchos hermanos. Ujú. Y siempre así, todos los discos completos. Se acababa un álbum y sacar el El disco otro. y a poner el otro, Sí, ¿no? sí. Y sí, yo siempre viví con alabanza en mi casa, porque antes no había Spotify ni nada de eso. Yo me acuerdo que mi mamá siempre escuchaba Marino, ¿no? Ah, Por sí, ejemplo, sí, sí. escuchaba Marino. A mí sí me tocó cassettes. Mi hermano escuchaba mucho Vico, sí. Ah, sí. Escuchaba Funky. am, y bueno, ese fue como mi primer acercamiento. Pero yo me acuerdo que cuando tenía como 6 años, Ajá. y espero no hayan niños escuchándome ahorita, pero de Reyes, mi mamá, no inventes, o sea, ella vendía productos por catálogo Ujú. y tenía que alcanzar ciertos puntos para ganarse un teclado, Ah, un no tecladito. manches. Entonces, nada, yo me acuerdo que vendía así, salía por todos lados a vender para ganarse ese teclado. Que aparte, pues, la verdad, siempre fue como mi familia, pues, no teníamos los recursos, porque tú sabes, para ser músico, pues también se necesita, ¿no? Sí. Obviamente, si vas a ser músico, así tengas una guitarra que tiene 4 cuerdas, que tiene 3 cuerdas, con eso vas a aprender. Pero bueno, consiguió ese tecladito y ya, me lo regalaron de Reyes. Pero jamás en la vida, hasta ese momento, nunca había pensado en tocar. Nunca había pensado en tocar. Entonces, sí tuve el teclado ahí, pero nunca aprendí a usarlo. ¿No? Ujú. Lo tenía ahí guardado y yo me acuerdo que usaba pilas y toda la cosa, pero nunca lo usé. Lo primero que yo quise ser cuando ya empecé a crecer, ya cuando iba como en sexto de primaria, yo dije, yo quiero ser DJ. Te lo juro. Y es que más que músico, a mí me encantaba, yo me acuerdo que tenía una computadora y en esa podía mezclar, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Si alguien sabe ahí en los comentarios, ahí póngalo. ¿Cómo se llama ese programa? Uno que traía como un logo amarillo, era como Como... Winamp, Ah, no, quién algo sabe. así. Yo iba a decir FL Studio, pero eso No, todavía existe. no. Era uno así de los, súper viejitos. Pero me acuerdo que en ese programa, haz de cuenta, ponías en una parte una canción Ajá. y con con el volumen le ibas subiendo a la otra canción. No manches, No yo manches. me sentía todo un DJ. Aparte, no sé si a ti te pasó que el nivel socioeconómico de las personas se medía en quién tenía el estéreo más grande Ah, o cuál sonaba más. no, a mí Eran las ya, competencias. a mí ya no me tocó eso. Ya fue de discos, ¿no? Ya todo se reproducía por la bocina Ok, de la tele. ok. Pero Ese fue nuestro primer el primer acercamiento. acercamiento a la música. Entonces, hasta los 12 años 12, empezaste. 12, sí. Bueno, y contándoles un poquito la historia de Ernesto y yo conozco a Ernesto desde que estaba así, chiquitita. No, justamente cuando yo iba, creo que en la prepa, más o menos, no me acuerdo. ¿Cuántos años nos lleva? ¿Tú cuántos años tienes ahorita? 22. Bueno, ¿Me llevas como 11 años? no, como 3. Ah. No, yo me acuerdo cuando yo iba en la prepa, yo ya te empezaba a conocer, de verdad, porque ya después tú empezaste a tomar clases sí. de guitarra Sí. con mi cuñado. Con tu cuñado. Y tú ibas hasta la casa de él,
para que él te enseñara. Sí. El pastor Julio. El pastor Julio. Él fue tu primer maestro de guitarra. Sí, fue mi primer. O sea, tu primer acorde te lo enseñó. Sí, te lo enseñó. Sí, de hecho, llegué sabiendo algunas cosillas, igual por YouTube y cositas así. Igual creo que me instalé una app. Sí, era Guitar Tuna. Ok. Y igual ahí aprende acordes y cosas así. Ajá. Y le instalé porque empezó como un afinador, ¿no? Es un afinador. Es un afinador. Pero tiene muchas herramientas, ¿no? Ajá. Biblioteca de acordes y para practicar acordes y metrónomo y tiene un buen de cosas, ¿no? Es una muy buena app. No nos recomendada y ojalá en algún momento nos pueda pagar, sí, pero sí. Se las recomendamos. Sí. Entonces ahí empecé a darle y así, y todavía me acuerdo que una de las primeras alabanzas que me aprendí con el pastor Julio fue... Eres todopoderoso. No. Fue la figurita de Quiero mirar tu hermosura de... Oh, no, empezaste fuerte. Empezaste fuerte. No. O sea, la tocaba bien chafa, ¿no? Okay. Pero ahí poco a poquito. No, pero buena música, ¿no? Sí. Yo creo que todos comenzamos y vamos a hacer un día una encuesta. ¿Cuál fue la primera alabanza que aprendiste? Y yo creo que dentro de esas alabanzas va a estar Te doy gloria, Eres todopoderoso, Ajá. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Creo en ti, de Julio Melgar. Y Creo en ti, Julio. Esas son básicas. Yo creo que son de las primeras que te aprendiste. Entonces, él fue el que ya te empezó a enseñar. ¿Y ya en ese entonces tú ya empezaste a ser parte del grupo de alabanza? Sí, ya después empecé a meterme porque cuando tomaba clases con el pastor Julio yo no me congregaba como tal en la iglesia del pastor Julio. Me congregaba en otra congregación. Uh-huh. Pero me habían recomendado al pastor porque tocaba muy bien. Uh-huh. Y así. Yo dije, no, pues sí, ¿no? Sí. Y me empezó a enseñar y así. Y me acuerdo que estaba como en prueba. Ajá. En la alabanza, ¿no? Porque... O sea, ya te habían permitido estar ahí mientras estabas aprendiendo. Ajá, mientras estaba aprendiendo, pero como tal los domingos, no. O sea, solamente estaba en los ensayos y dale en los ensayos. Sí. Para que te vayas acostumbrando porque en los domingos es... distinto. Claro. Sí. Y bueno, llegó el día de subir a la alabanza, ¿no? La primera vez que tocaste. El debut y despedida, ¿no? No. Pero sí, llegó el día donde, pues mi primer domingo que toqué, así el primerito. Ajá. Y sí, me acuerdo que la primera alabanza que toqué fue Osana de Marco Barrientos. Ajá. Sí. Así ya. Ya, guitarra acústica, electroacústica. Guitarra electroacústica. Sí. Ok. Va. Yo no me acuerdo la primera vez que toqué en el grupo Alabanza, porque te digo que yo tenía como 12 años, creo. Y que la verdad, pues fue muy así de nada más sabíamos como 2 canciones. Pero son unos nervios terribles. No sé si a ti también te pasó lo mismo, o sea, súper nervioso. Sí, cañoncísimo, aún hasta la fecha. No, obviamente eso jamás se controla. Muchas veces me dicen, ¿no? Oye, es que, ¿a poco todavía te pones nervioso? Y no, es que no me ven por dentro, ¿no? Sí. Obviamente aprendes como a lidiar con eso, ¿no? Uh-huh. Obviamente ya sabes controlar un poquito más eso para que los nervios no te ganen, pero yo siempre he dicho, creo que dentro de lo que es el arte de la música, algo muy importante es esos nervios, ¿sale? Porque cuando dejas de sentir esos nervios, cuando dejas de tener ese miedo, ¿no? Sí. Esa sensación, pues no, como que pierdes esa pasión, sí. No sé. Imagínate, ves? Y nosotros como músicos, bueno, no sé si tú empezaste dirigiendo ya, imagínate una voz, porque... Sí, bueno, ahí también hay un tema, porque... ¿Cómo dirigir la iglesia, no? ¿Cómo dirigir a la iglesia? Eso es súper importante. Yo siento que ya adentrándonos un poquito más al tema de líder de alabanza, porque también hay director de alabanza. Yo siento que podría haber una división en eso. O sea, puede ser el líder sin ser el director de la alabanza. Sí. ¿No? Sí, no forzosamente el que canta tiene que ser el líder. Exactamente. Yo conozco, por ejemplo, agrupaciones, por ejemplo, New Wayne. Sí. En sus tiempos así de gloria. El líder es Alberto Vargas. Ajá. El baterista. Sí.
Y yo no lo sabía. Yo siempre pensé que el líder era Manny Vargas. Vargas. Y no, el líder es el baterista, ¿no? Entonces, ¿qué papel desempeña un líder? Sí. ¿No? Y eso, bueno, es que me estoy adelantando un poquito, Sí. perdón, pero eso también lo vamos a ver. A tocar. A tocar. Sí. Ok, empezaste a tocar y ¿en qué momento, bueno, cuánto tiempo pasó? ¿Tenías que unos 12, 13 años ya cuando Sí. empezaste a tocar? Sí, pasó un buen tiempo y estuve en grupos de alabanza. De hecho, llegué contigo también, estuvimos tocando por un tiempo Sí. en la iglesia. Pero como bien me establecí líder en la iglesia donde ahorita actualmente me estoy congregando. Sí. Llevo como 2 años, más o menos, Siendo líder. siendo líder de Pero alabanza. tú empezaste a congregarte ahí y luego te hicieron el llamado, ¿o cómo fue? Bueno, no. De hecho estuve como un año congregándome ahí, sin ser líder, o sea, yo, Pero sí tocando. sí tocando, o sea, hay otro grupo de alabanza. En mi iglesia hay 2 grupos de alabanza, ¿no? Ok. Pero el segundo, el que yo dirijo, no existía todavía. Yo tocaba, cuando llegué solo había uno. ¿Un grupo base? Un grupo base, Ok. ¿no? Y el pastor es guitarrista de este grupo de alabanza también. Y tengo unos amigos también en la iglesia que saben que toco, ¿no? Que saben que toco la guitarra. Y pues sí, poco a poco ahí, pues se fueron dando cuenta que yo también tocaba. Sí. Y me invitaba, ¿no? De ciertos domingos, ¿no? No todos, pero sí me decía dentro de 15 días nos apoyas con la guitarra acústica, ¿no? También. Y ya iba. Y tocaba con ellos. Y llegó un momento en donde se planeó un evento en la iglesia de hacer un congreso de jóvenes, ¿no? Y como era de jóvenes, nos dijeron, necesitamos jóvenes que lo organicen. que organicen y que lleven también la alabanza. Y esa historia también está muy padre porque la mayoría de las personas con las que yo comencé este grupo de jóvenes, pues íbamos empezando, ¿no? Igual a aprender a leer qué cifrados, yo aprendiendo igual cómo dirigirlos. Claro. A los jóvenes, ¿no? Coordinar ensayos. Nunca en mi vida había hecho una lista de alabanza. Y empezar a coordinar todo ese tipo de cosas. Y gracias a Dios pues fue creciendo este proyecto. Y pues, se consolidó como grupo. Mira, Sí, qué gracias bien, a Dios. qué bien. Sí, es que, mira, no sé, yo siento que, yo siempre lo he dicho, que un líder muchas veces no busca el ser líder, Sí. ¿no? Incluso vemos en la Biblia hasta la historia de Saúl. Cuando Saúl fue llamado, que era de la tribu de Benjamín, y que Sí. incluso él no se sentía competente, ¿no? Cuando, ya sabemos, ¿no? El pueblo de Israel pidió rey, se eligió a Saúl, se ungió a Saúl, pero aún él no lo buscó, ¿no? Como tal. Y muchos de los hombres de Dios hacia pasado. Incluso David, ¿no? Lo que contabas hace Exactamente, ratito. David no lo buscó. ¿Quién? Isaías, Jeremías, Abraham, ¿no? Moisés, ¿no? Que eran hombres que fueron usados de forma sorprendente, pero que como que de cierta forma no lo buscaron. Sí, no. Entonces, yo creo que uno de los requisitos a veces de que Dios te llame como ministro o como líder es que haya humildad en ti. En tu corazón, eso. Creo que ya entrando a los requisitos para poder ser líder, y no diciendo, no, yo soy el más humilde de todos, no, siento que definitivamente algo que había en mí era incluso la duda de si yo podría ser capaz o no, ¿sale? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui llamado como líder fue no en la iglesia en la que crecí, sino en la siguiente iglesia en la que yo estuve. Y el pastor fue el que me dijo, oye,
es que cuando yo llegué a esa iglesia, pues yo ya sabía tocar la guitarra. Ujú. Y el líder en ese momento se fue. En ese momento, pues él estaba estudiando y la verdad es que es un joven, no inventes, o sea, es un genio, Ujú. literal. Este chavo, yo me acuerdo que cuando yo llegué, él me sorprendía, o sea, él estaba tocando el teclado, pero dividía el teclado, ¿no? Así que en esta mano tocaba la batería con, Oh. con el teclado. De Sí, verdad, sí, sí. así y así el bombo y hacía redobles y todo con la Oh, mano cámara. izquierda Sí, sí, y sí. con la otra mano tocaba el teclado y de repente le cambiaba el sonido y tocaba como guitarra y así. Y trompetas, ¿no? Ajá, no, es un prodigio este chavo, pero te digo genio literal porque incluso él estudió en la universidad algo como mecatrónico algo y ahorita se dedica a proyectos así como de, no sé la verdad, pero así tipo proyectos de EDC o Ujú. cosas y lleva la iluminación, las secuencias de las luces Ajá. y la programación de todo eso. No Pero manches. bueno, él buscó pues su camino y él se fue y dejó así el grupo. Así es, literalmente un día dijo, no, me voy a enfocar a la escuela, dejó el grupo. Entonces, No ahí fue la manches. primera vez que a mí me pusieron a cargo, pero siento que entra este conflicto con los que ya querían el lugar. O sea, literalmente yo no lo busqué, Sí, pero ya había personas que decían, yo quiero ser. Entonces, ¿por qué? Porque son más grandes, porque saben más, ¿no? Porque sí. tocan mejor, pero pues definitivamente no fue algo como que yo llegué y yo le dije, pastor, yo quiero ser el líder. A mí se me puso. Y obviamente a lo mejor, y como decimos, no fue el pastor, sino que literalmente pues fue el llamado de Dios. Pero ahora, ¿qué actitudes o qué cualidades necesita tener Tener. un músico para poder ser líder? ¿Tú qué dices? Bueno, creo que la mayoría de los músicos lidiamos mucho con el egocentrismo. No creo. Sí, yo digo que sí. Sí, Yo digo que sí. definitivamente sí. Entonces, creo que el punto que tocaste sobre la humildad, Sí, yo creo que es fundamental en los músicos, ¿no? Y más en un líder de alabanza, porque tienes que eh, aceptar la corrección, sí, tienes que pues saber servir a otros y saber enseñar a otros, ¿no? Y claro, permitir ser enseñado aún claro. también. Creo que dijiste como 3 puntos súper importantes, súper importantes. Uno, pues dejar a un lado el ego, ¿no? Y como tú dices, lamentablemente se da mucho de que te invitan a tocar a un evento cristiano Ujú. y hay muchas bandas, ¿no? ¿Y qué es lo primero que pasa? Que llegan todos los grupos de alabanza y está la banda tocando ahí arriba. ¿Y cómo distingues a un músico del resto de la congregación? En que los Sí. músicos nada más están Están así, observando. ¿no? Sí, Ni sí, aplauden. sí, sí, Y viendo a sí. qué hora, a qué hora se Sí, equivoca el grupo que está tocando, exactamente. ¿no? O el típico así de que empieza a tocar el Ajá, ritmo de la, sí. de la alabanza. Creo que eso es algo, no sé, yo creo que incluso en el ámbito secular, lamentablemente se apoya más Sí. a otro músico que hay veces que en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú ves a tocar a un guitarrista cristiano y hay veces que no, yo toco mejor, o mira, se equivocó, o esto, o lo otro. Entonces, eso principalmente es algo con lo que más se lidia en el ámbito de los músicos cristianos. Y creo que todos hemos caído en ese Sí. momento. Y tenemos el ejemplo súper claro, Satanás. Ah, ¿No? me apuntaste a mí. Ah, no. Otro ejemplo. Satanás, ¿no? Este, que se dice que realmente para él estaban preparados los tamboriles, o sea, él era un ser de luz Sí, completamente. Y hasta que fue hallada maldad en él, ¿no? sí, Y que fue lo que él deseó, sentarse en el de trono de Dios. Dios. Entonces creo que algo que acompaña mucho a los músicos y lamentablemente es
esta falta de humildad, ¿no? Sí. Creo que es algo de lo primero, y no solamente para poder ejercer un liderazgo, sino para poder pertenecer o tener una permanencia en el grupo de alabanza, es trabajar con Sí. la humildad. Ahora, creo que uno de los segundos puntos para un líder de alabanza, creo que tú bien sabes que la alabanza es música, conlleva la parte musical, y creo que un líder tiene que tener conocimiento de esto mismo, ¿no? Claro. Quizá no ser un experto, Ujú. pero sí por lo menos saber formar acordes, un poco de teoría, y así para que igual tú puedas compartir y comunicar a los miembros que tú vas a dirigir, que Dios te ha puesto para dirigir, ¿no? Claro, por ejemplo, y tú lo sabrás, yo no toco la batería, ¿no? Ah, sí, sí, no, yo tampoco. Pero tienes que tener como una noción, Ujú. ¿no? Por ejemplo, no enfrascarte completamente en tu instrumento, ¿no? Porque aunque tu instrumento es la guitarra, yo creo que debes de saber bien, al menos, por ejemplo, la línea de bajo, Sí, ¿no? Y pues oído, definitivamente sí, saber escuchar, porque hay veces que tú estás escuchando un grupo y distingues inmediatamente qué instrumento es el el que está que haciendo tal se está figura, equivocando, ¿no? Sí, sí, exactamente. sí. Entonces, pero digo, eso no es algo que, no, uy, no, es que nosotros nacimos con ese don y Ah, no. tenemos oído absoluto, y no, sino que eso es más la práctica. Sí, Es practicar, 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 y poder distinguir en dónde está sucediendo eso. sí, escuchar mucha música, mucha alabanza, y darte cuenta de, ah, mira, el bajo está haciendo tal línea Sí. y es así, o se escucha bien chido el bombo y cosillas así. Digo, sí es fundamental saber eh, teoría, Ujú. saber un poco de ritmo Sí. y saber un poco de estructura musical, ¿no? De que el verso, de que el coro, de que el Claro. puente. Y eso es algo que, por ejemplo, podría ayudar a quienes nos estén escuchando. O sea, si tú en algún momento Dios te pone como líder de alabanza, o incluso Dios te ha puesto ahorita en estos tiempos y tú no sabes qué hacer, yo creo que una de las mayores recomendaciones que nosotros te podríamos dar, y no que seamos expertos ni nada, sino que hemos luchado mucho con eso, es estudia. Ahorita no necesitas estar en una escuela, pagar una colegiatura así carísima, porque gracias a Dios en YouTube hay muchísimos recursos, Sí, muchos recursos de los cuales, obviamente, si te puedes meter en una escuela, sí, en tu mucho caso, pues mejor. muchísimo mejor, ¿no? Nada más que no la cierren. Luego les contaremos Sí, sí, ese sí. pequeño detalle, pero sí, o sea, yo me acuerdo también que cuando yo empecé a tocar la guitarra, yo me compraba los cancioneros de canción. Ah, sí, No sí, sé si te sí. Yo acuerdas tengo uno. no inventes, son unas reliquias eso, que viene la letra, viene la nota, el acorde que tocas, pero viene el Ajá. diagrama, ¿no? De los Y yo con acordes. eso yo con eso aprendí a tocar la guitarra. Ujú. O sea, como que yo no esperaba a que alguien dijera, oye, enséñame, ¿no? Ajá. Sino que te entran tantas ganas de querer aprender que buscas por donde sea, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá primero me compró mi teclado, pero luego ella me decía, oye, ya apréndete, ya apréndete una canción, porque yo nada más estaba tocando un acorde así todo el tiempo, así practicando, y le digo, es que no me sale la cejilla. Y dice, no, pero pues toca una canción, y no, pues yo estaba practicando la cejilla en ese momento, y por eso mi Sí. mamá escuchaba puro ruido nada más, ¿no? Pero yo siento que algo muy importante y que también es clave, y yo creo que lo vamos a estar repitiendo durante muchas veces en muchos capítulos, es practicar. Practicar, sí. Practicar, ensayar, o sea, tienes que practicar. Llegas a tu casa, llegas cansado, llegas de la escuela, llegas del trabajo, pero debes de buscar un tiempo, mínimo 5 10 minutos, 15 Sí. minutos, lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que de repente llegaba bien cansado, agarraba mi guitarra y me acostaba así en la cama, pero estaba ahí con la guitarra y dándole y dándole. O Sí. sea, siento que eso es lo que va a diferenciar a que avances, a un músico que progrese,
a uno que pues, definitivamente se quede Sí. estancado. Yo tuve un maestro en la escuela que me decía así, practicaste así 5 minutos, Ujú. siéntete orgulloso por esos 5 minutos que practicaste, Sí. ¿no? Porque es mejor practicar ese tiempo Diario, diario a que claro. no practiques nada en toda la Exactamente. semana. Porque hay quienes me dicen, no, hoy practiqué 3 horas y en la semana nada. No. No, o sea, no, realmente hay algo que después hay que tocar más a fondo, pero la memoria muscular, Ah, sí. o sea, el hecho de que incluso ya después lo haces inconscientemente y todo, Sí. eso es algo porque lo estás haciendo repetitivamente. Y no solamente en la música, en el deporte, en cualquier situación, para poder avanzar, necesitas Necesitas practicar. practicar y Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos es la humildad, ¿no? La humildad. El segundo que hablamos ahorita, fue conocimiento el conocimiento, o musical, sea, ¿no? empezar Básico. a aprender como si no tuvieras llenadera, ¿no? Sí. Siempre. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, cuando empecé con mis primeras clases de guitarra con el pastor, me dejaba unos ejercicios así de digitación para independencia de dedos. Sí, Y yo estaba chiquito y llegando así de la primaria, sí. órale, ¿no? Pum, 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 pum. Ahí todo el día. Y ya nada más iba a comer y regresaba a mi Sí. cuarto y pum, pum, pum. Y sí, poco a poquito vas agarrando. Es que, y no, igual ahí pónganlo ahí abajo en los comentarios, si no es verdad, o sea, cuando tú empiezas a tocar, o sea, te apasiona tanto que no lo puedes dejar de hacer. Y y bueno, ya casi como por último punto, ese que dijiste que es fuertísimo, pero aprender a que te corrijan. ¿O cómo le dijiste tú? ¿No? Pues aprender Aceptar la a corrección. aceptar la corrección y no solo enseñar tú, así de que yo soy el líder y yo te voy a mandar a Exacto. ti, no, o sea, también que te hagan ver tus errores Sí, y en lo que la estás regando, sí. está cañón aprender pues a tomarlo de una buena manera, ¿no? Sí, Porque luego, o sea, ¿por qué me reclamas? exacto. Sí, Sí, ¿no? nada, definitivamente. Y yo creo que este es el punto más importante. Saber aceptar cuando cometes un error, Sí. ¿no? Porque hay veces que decimos, no, pues yo lo hice bien y lo practiqué. Y probablemente, mira, te voy a decir algo, probablemente el que te está corrigiendo, a lo mejor ya está cometiendo un error, ¿no? A mí me ha pasado. Hay veces que yo le digo, oye, es que no es así, ¿no? Ajá. Que les he dicho, oye, es que lo estás tocando mal, Sí, sí, sí. ¿verdad, Diego? Diego es nuestro productor ejecutivo y también es guitarrista ahí en el grupo Alabanza. Pero a mí me ha pasado, e incluso una vez yo sí le estaba diciendo, oye, es que lo estás haciendo, no sé, era un arpegio, era un adorno, algo, En ¿no? Fu, ¿no? Ajá, lo estaba tocando en fu remol y nada, lo estaba, según yo, estaba como fuera de tempo. Ajá. Entonces yo le estaba diciendo que lo estaba tocando mal, pero ya después el error no lo estaba cometiendo él. No me acuerdo muy bien cómo fue, pero creo que el error estaba en el tempo de la batería, en el teclado, algo así estaba sucediendo. Pero él lo tomó de buena forma, Sí. ¿no? Porque cualquier otra persona podría haber dicho no. O sea, la actitud inmediata, ¿no? Así Sí. no, así porque creo que como músicos también somos súper expresivos, ¿no? Pero yo me acuerdo que en esa ocasión incluso yo le dije, no, la verdad, perdón, si yo me equivoqué, lo estaba haciendo bien, pero el punto es ese. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te está corrigiendo? Sí, cañoncísimo. Ahorita creo que estoy muy agradecido por el grupo que Dios me ha permitido llevar. Ujú. Este, que igual, o sea, igual nos corregimos, pero es así como de coto de, te equivocaste en la letra o cosas Sí, así. Y, y es eso, o sea, no tomarlo tan personal. sí, es que mira, por ejemplo, yo cuando ahorita en el grupo de alabanza que Dios me está permitiendo liderar, yo desde un principio yo les dije, eh, va a haber momentos en los cuales
ustedes van a pensar que yo estoy molesto, ¿no? Y probablemente hay veces que sí, ¿no? O sea, como que, pues no sé, hay veces que no sale una cosa, no sale la otra. Y yo les decía, pero no tomen nada personal. Sí, Créanme que si yo los corrijo, si yo les digo, oigan, hay que repetirlo otra vez, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no es porque yo tenga algo en contra de ustedes. Obviamente tratar de ser lo menos grosero, porque ese es otro punto. sí, Tampoco puedes ejercer un liderazgo y ser una sí, persona arrogante, ser una persona que exige cosas que tú no estás cumpliendo. sí. Creo que ese punto va relacionado, yo lo tengo anotado aquí como una buena comunicación. Sí, Una buena comunicación. Y esto va mucho de la mano con conocer a los miembros del grupo de alabanza de los que tú estás dirigiendo. claro. Sí, o sea, si yo conozco a mi equipo y sé su carácter, tratar de no bajarle a lo que vas a decir, pero sí decir las cosas con amor. Exacto. No, Corregir en amor. sí, Creo que eso es lo más acertado. Muy sí, bien. Corregir con amor, porque incluso Dios nos corrige así, sí, ¿no? Incluso otra vez vamos a un ejemplo. bíblico. Cuando David peca y que pues todos sabemos, ¿no? Cayó con Betsabé, Sí, mató a Urías, esto, y de repente llega el profeta sí, y le dice, un hombre tenía muchas corderitas o algo así le sí, sí, dice, sí. ¿no? Y Y otro hombre y solo otro tenía una. tenía una, la cual la tuvo desde pequeña, la cuidó y todo. Y llegó el otro hombre. Le dijo presta, ¿no? Ajá, Sí, 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 sí. sí. Y David así, nah, ese hombre es digno de muerte, ¿no? Y el Sí. profeta, ese hombre eres tú. Tremenda, Oh. tremenda No, no, papeada. no, 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 no. no. Entonces, aún Dios cuando nos corrige, incluso nos corrige así, con calma, Sí, ¿no? Eh, por nuestro bien, obviamente tomamos decisiones que a veces no son las correctas y debe de haber una corrección. Y yo creo sí, que igual en el grupo de alabanza es saber entender cuando estás haciendo las cosas mal. sí, Estamos yendo ahorita a los puntos técnicos, pero en el siguiente episodio me gustaría que tocáramos los puntos eh, conductuales. sí, Por ejemplo, que tenemos que ser adoradores, sí. más allá de músicos, Ujú, o sea, saber el papel fundamental de nuestro ministerio, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tener no solo una pasión musical, Ujú. porque digo, a todo mundo le gusta la música, sea cristiana o no sea cristiana, todo el mundo escucha música. Pero nosotros, más que amar, eh, pues eso, tocar o cantar o lo que sea, o lo que sea el papel que desempeñes en la iglesia, creo que lo que más debemos de anhelar es la presencia de Dios. Sí, sí, y eso es lo que me gustaría que tocáramos en el siguiente episodio. La paciencia, Sí, ser un adorador. Y me gustaría terminar con el versículo donde se le llama a este David, que justamente es que de verdad si no han visto la serie de la casa de David, hay cosas que yo no entendía este, sobre el corazón de David. ¿Ya viste el último capítulo que salió? ya, no. No, no. De hecho, si la ven está en Prime, Amazon Prime. está en Amazon Prime, es La Casa de David y si no, escríbanos y les pasamos los capítulos si quieren. Sí, Y este último capítulo, no pude aguantarlo. De por sí, vamos a hablar más a fondo de eso, pero muchos critican por qué se eligió a este actor, ¿no? sí, Que no, dicen, no, es que David era hermoso y todo. sí, como yo. Ajá. Ah, Este, pero escuchen la primera canción que canta David David a Saúl.
a Saúl. Sí. ¿A Saúl o Sí, cuando está con Saúl. Cuando está con Saúl, esa no inventes. Casi chillo. Estuvo bien potente, pero el último capítulo ya después lo vamos a... Ya que salgan todos los episodios, para no spoilear nada ahorita, sí. ya que acabe la primera temporada, vamos a hacer un resumen de toda la primera temporada. Ya va a acabar, el próximo jueves. Yo espero que ya para ese entonces lleguemos a nuestros primeros 10 suscriptores. No, pues vamos a ver a cuántos suscriptores. Y cuando se le llama a David, que dice, es un varón que sabe tocar. Ajá, sí. Que es temeroso de Dios. Pero aparte Dios está con él. Sí. ¿No? No manches. Entonces, si a ti te gustaría ser líder de alabanza, si Dios te ha llamado para ser líder y la verdad ahorita no sabes qué hacer, no sabes cómo comportarte para ganar el respeto de los demás y todo, este versículo está en 1 Samuel 16, dice, y respondió uno de los mancebos, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. No manches. Entonces, creo que si podemos hacer un resumen hasta ahorita de lo que necesita un ministro de alabanza, ya no tanto un líder, es estas palabras que dice ahí, ¿no? Incluso ser prudente en sus palabras. Sí. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Y pues espero les haya gustado. Vamos a hablar ahorita haciendo un pequeño spoiler de lo que viene a continuación. A nosotros nos gustaría invitar tenemos ya una lista de varios pastores que nos encantaría que pudieran estar aquí y conocer su experiencia, ¿no? Porque obviamente nosotros vamos empezando, nosotros no sabemos, sí. Al igual que ustedes, obviamente ya tenemos un poquito más de experiencia. Vamos a hablar acerca de cómo hacer una lista de alabanzas, porque incluso hacer una lista de alabanzas es complicado, no es así, ¿no? De que, yo elijo esta canción y esto y lo otro. Vamos a usar el método que usa Ernesto para hacer la lista de alabanzas, un método que he estado utilizando yo en los últimos, yo creo que 3 meses, y que ha dado un resultado muy importante. Yo lo escuché, obviamente yo no lo inventé, yo lo escuché de otras personas y funciona muy bien. Entonces van a haber pastores, van a haber personas, incluso vamos a tocar temas un poquito conspiranoicos, sí. Y varias cosas, y espero que tengamos pues el apoyo de ustedes y que pues puedan estar escuchándonos aquí, y pues por aquí nos vamos a ver por lo mientras cada martes vamos a estar subiendo un episodio, y espero pueda ser de bendición para ustedes. Y pónganos ahí en los comentarios también qué les gustaría escuchar, en qué tienen duda, cómo organizar un ensayo, no sé, sí, todas las dudas que tengan. Secuencias, sí o no. Secuencias, tenemos por ahí unos hacks. Unos hacks bien chidos. Ojalá nos patrocine. Playback. Playback. Sí. Pero sí, todo eso lo vamos a tener aquí, y pues muchísimas gracias si te quedaste hasta este momento del video, y pues sí. ¿Algo más que decir? No, pues espero que haya sido de bendición para las vidas de los que hayan escuchado este primer episodio, y que Dios te bendiga mucho, y nos vemos. Nos vemos.